Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, este espacio que hemos creado para desarrollar toda la temática, tanto de la criminalística como de la criminología. Acompañado acá del amigo Federico Rindesblager, nunca me sale, está programa saliendo, 10, ya no sé cuánto llevamos, no me sale. Programa 10 está saliendo mejor, Rindesblager, ahí está. Rindesblager, muy contento, la verdad que recibimos y nos comunicamos con la gente que nos sigue y está muy interesada en los temas que estamos tratando, cómo los estamos tratando, claro. Los especialistas que estamos trayendo, altamente calificados. Eso por sobre todas las cosas, tratándose de una actividad netamente científica y técnica, ¿no? Es necesario, bueno, justamente traer... y que le suma un valor agregado, que están todos en ejercicio de la profesión. Casi nada. No son teóricos, sino Casi que, nada. bueno, son teóricos, pero también tienen el ejercicio, el trabajo de campo, como se dice en la criminalística, y siempre recalcando en lo interdisciplinario que es, cómo se trabaja, los procedimientos. Cómo se complementan, ¿no? Distintas... lo habíamos visto en un programa anterior también, cómo también desde la criminalística aportaba hacia la criminología. Y viceversa. Exacto. Cómo se ajustan a los lineamientos técnicos científicos de cada especialidad, cómo acompaña toda la parte legal a todo esto. Muy completo. Así que bueno, esto es lo importante, y el hecho de que estén en ejercicio todavía también hace que estemos actualizados, ¿no? O sea, nos actualizamos a partir del aporte de los invitados. De los invitados, sin Hoy duda. tenemos un invitado que hace un poco, tiene que ver con el nombre del programa, ¿no? Justamente. Su especialidad. La especialidad es del lugar del hecho. Van a surgir muchas cosas justamente con esta definición del lugar del hecho, pero estoy tranquilo, confiado, que, bueno, justamente el licenciado Roberto Granja nos va a traer una información única, porque justamente hablando de trabajo y tarea de campo, bueno, el señor tiene toda esa experiencia. Bueno, bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, y trataré de satisfacer las inquietudes que ustedes me puedan plantear. Seguramente. Le pusimos expectativas altas. Y ya, voy a tratar de satisfacer. Pero hasta la altura. Estuvo haciendo un estudio de la escena. Sí, a ver si puedo no trabajar acá. No, seguramente. Bueno, ustedes saben que la criminalística es una ciencia multidisciplinaria que trabaja en pos del esclarecimiento de un hecho criminal. Entonces vamos primero a tratar de definir qué es un hecho criminal. Perfecto. ¿Sí? Bueno, siempre hay una mezcla, ¿no? Para aquellos que no conocen, que tal vez hacen la misma, consideran que es lo mismo y seguramente no. La diferencia entre lo que es escena del crimen y lugar del hecho, ¿no? Claro, lugar del hecho es cualquier hecho de la vida cotidiana es un lugar del hecho. Acá estamos haciendo un lugar del hecho de este programa. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos de un escenario criminal, es donde ocurrió un hecho que está relacionado con un crimen. Desde el punto de vista de la justicia, o sea que va a intervenir el Poder Judicial, ¿sí? Entonces es un hecho criminal. Bien. Que se desarrolla en un ámbito. Entonces eso sería el lugar del hecho. Ahora, vale para mí hacer una aclaración en este caso. La denominación del lugar del hecho yo no la utilizo mucho, yo prefiero llamarlo escenario criminal. Bien. ¿Por qué? Porque hay muchos colegas que también hablan de escena del crimen. Y la escena, según la etimología de la palabra, es una escena propiamente. El momento en que el asesino mata a su víctima. Pero hay momentos previos y momentos posteriores al hecho propiamente dicho. No es como todo un proceso, no es es un momento todo una temporal. escena. Claro. Entonces yo prefiero denominarla escena del crimen. Entonces prefiero hablar de escenario criminal y no escena del crimen, porque la escena del crimen me voy a restringir al hecho propiamente que estoy, y yo voy a tener que investigar lo que está antes y lo que está después, o sea, cómo fue el ingreso del asesino y qué hizo después que lo mató. Todo eso va a ser el contexto del escenario criminal. No sé si soy claro en claro, siento que el escenario criminal es mucho contempla, más amplio, contempla varias escenas. Un proceso, ¿no? Un proceso cambio, que se inicia del momento que ingresa la persona hasta que se retira del lugar. Todo eso lo va a estudiar la criminalística. Pero lo que vamos a poner bastante énfasis es en que el escenario criminal es muy importante para la investigación del hecho propiamente dicho. ¿Por qué?
Y bueno, porque ahí van a quedar todos los indicios, ¿sí?, que va a producir el intercambio entre el accionar del asesino, en este caso, con el accionar de la víctima. Porque no nos olvidemos que cada uno de los participantes en este escenario criminal desarrolla sus propios movimientos, y van a intercambiar posiciones, lugares, ¿sí? No es algo estático, es algo que permanentemente se va moviendo. Por tanto, van a ser una serie de secuencias o escenas que van a formar el escenario criminal. Y allí van a quedar algunos indicios. Por ejemplo, tuvimos una discusión previa al homicidio, queda un botón de la camisa que se me desprendió. No sé, queda un pelo de la víctima o del victimario. Queda una mancha de sangre que me puede dar a mí la orientación hacia dónde se dirigió el homicida después de cometer el hecho, porque estaba lastimado. Me queda un reguero de sangre de la persona que es la víctima, que me permite establecer el lugar original y después hacia dónde se dirigió. O sea, hay muchos indicios que yo no puedo desperdiciar, pero que los tengo que conseguir en el lugar del hecho, en el escenario criminal. No puedo sacarlos de otro lado. O sea que cualquier investigación criminal se inicia en el escenario criminal. Perfecto. Y hablando justamente de ese escenario en particular, de las personas estas que intervienen, de aquella persona que encontró el botón, de aquella persona que encontró las manchas supuestamente de sangre, que encontraron, no sé, como las películas, el famoso cigarrillo en el cenicero. Claro. ¿Quiénes son estos que intervienen? ¿Estos ya son los peritos? Bueno, ya son... hay que diferenciar que normalmente en un escenario criminal la primera autoridad que llega es la autoridad policial, ¿sí? Después llegan los peritos, ¿sí? Pero los primeros que intervienen es la autoridad policial. A ese personal policial hay que instruirlo de manera tal de que no modifique ni altere ese escenario criminal. ¿Por qué? Y bueno, porque el más mínimo cambio me va a introducir o quitar elementos que me puedan servir a mí para la investigación criminal. Claro. Por ejemplo, supongamos que el policía está fumando y incidentalmente deja una colilla de cigarrillo, y después, cuando hagamos el ADN de esa colilla de cigarrillo, ¿qué voy a encontrar? El ADN del policía y no del asesino. Claro, claro. Por ejemplo, en ese escenario criminal que ustedes están viendo, fíjense que hay un montón de gente que no tiene por qué estar en ese escenario criminal, ¿sí? Hay muchos curiosos. Claro. ¿Sí? Ustedes ven que hay una bicicleta, hay gente que está entrando en la casa de al lado. No debe ocurrir esto. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos de juicio que están en ese momento y que a lo mejor el señor que está lo va a pisar el pelo y se lo va a llevar. Claro. Y no lo voy a poder utilizar. La más importante, ¿no? La demarcación de la escena, sí, ¿no? la delimitación del escenario criminal y la forma de protegerlo al escenario criminal. Claro. Hay varios métodos para proteger un escenario criminal. Fíjense que, si vemos la siguiente diapositiva, fíjense, este es un escenario criminal abierto, o sea, un lugar abierto. Yo tengo el cadáver que está cubierto por un lienzo blanco, ¿sí? Todos estos personal que está allí, que es personal policial, está pisando los posibles rastros que haya ahí. Claro. Porque si ese es un descarte, lo han tirado de la ruta, o si es un accidente de tránsito, el vehículo que atropelló a la víctima, ¿sí?, está circulando por ese lugar y me pueden quedar restos de vidrios, plásticos del vehículo, y yo no lo puedo descartar así, no puedo perder esa información. Vemos la siguiente, por favor. Perdón, Roberto, hablando de la diapositiva, de esta también serviría para la pregunta. ¿Cómo se puede minimizar estos malos procedimientos? ¿Cómo se puede minimizar la conservación, la no contaminación? Bueno, tratando en lo posible de cumplir una serie de normas o de protocolos que son importantes, pero que también deben estar en conocimiento del personal policial, que es el que llega primero al lugar, ¿sí? Ustedes fíjense en la diapositiva que estábamos viendo recién. Fíjense ustedes, el cadáver en un zanjón, y fíjense que el público está sentado ante un espectáculo teatral. Sí. Y allí, si el cadáver fue descartado del lugar donde está el público, vamos a ver las pisadas
que ya no van a estar más, Ya no va a estar más, porque sí. están alteradas. Claro. Y si fue del otro lado, del lado donde están los móviles parados, Menos, las huellas de los neumáticos tampoco van a estar. claro. Entonces, esto es lo que hay que lograr cuando se pide de proteger el escenario criminal. Hay varios métodos para proteger el escenario criminal, pero cuando se trata de lugares abiertos, como el que vimos recién, hay básicamente un método que se llama el método del doble perímetro, que como ven ustedes en la diapositiva siguiente, van a ver que se trata de hacer 3 zonas, ¿sí? Una zona central, donde va a estar el personal estrictamente técnico. Una zona media, donde va a estar el personal judicial y el personal policial. Y después una tercera zona que está dedicada al público en general. Claro. Que es inevitable que se presente en estos casos. Porque el público es ávido del morbo del hecho. En una ¿no? zona, claro, en la pública sí, seguramente vamos a tener. Por ahí si está limitado tal vez a un edificio. En un lugar cerrado, bueno, va a ser, pero en un lugar público generalmente vamos a tener este inconveniente. Claro. Bueno, hay que tratar de minimizar los riesgos que trae aparejado este tipo de elementos. Claro. ¿Por qué? Y bueno, porque un pelo hoy en día me permite a mí establecer un montón de cosas. Por ejemplo, un pelo de 5 centímetros de largo, que es normal, a mí me permite establecer la secuencia de ingesta de drogas, por ejemplo, durante 5 meses anteriores al hecho. ¿Por qué? Porque el pelo aproximadamente crece 1 centímetro por mes. Por tanto, yo puedo secuenciar, claro. La parte más alejada es del 5.º mes y la parte más cercana es del mes en curso. Interesante. Y yo puedo determinar venenos, consumo de drogas, estupefacientes, solo con analizar un pelo. Y un pelo es muy fácil de perder en un escenario criminal. Entonces, esto es lo que debemos inculcar a la gente que trabaja en la investigación criminal. ¿Por qué? Porque lo que no se levanta en el escenario criminal desaparece. Claro. No lo podemos encontrar más. Una vez que se habilita, lo que se dice habilitar el escenario criminal, o sea que la autoridad judicial dispone entregar el lugar o sacar la custodia, ya no podemos hacer más nada. Claro. En las condiciones ideales del lugar, conservado, protegido, sin contaminación, hay algo que siempre nos preguntábamos, o se han hecho casos mediáticos donde uno ve todo lo opuesto de lo que uno entiende de la conservación y todo eso. Sí, por supuesto. Digo, ¿qué diferencia hay ese perito que está en el lugar de mirar y observar? Siempre tuve esa pregunta de esa diferencia, que parecería lo mismo, pero no es. Claro, son términos que se usan como sinónimos en el trato normal, pero resulta que no es lo mismo mirar que observar. Mirar es tener un panorama general de la cosa, y observar es ir al detalle, ir a lo pequeño, a lo que está fuera de lugar, a lo que nos cierra, a lo que no condice con todo el escenario criminal, a lo que me parece que no tiene por qué estar allí. O sea, y muchos otros detalles. Por ejemplo, ¿por qué está el aire acondicionado prendido si no hace frío o no hace calor? ¿Por qué está el gas prendido? ¿Por qué está la luz prendida? ¿Por qué hay olor a gas cuando entro al escenario criminal? Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué importancia tiene con el homicidio el olor a gas? Sí tiene importancia, pero después que lo cerraron ya no hay más olor a gas. Observar es lo que técnicamente se dice, la bibliografía, inspección ocular. Claro, tiene una semejanza con eso. O sea, la inspección ocular es la inspección que realiza el jefe de los peritos en el momento que arriba al lugar del hecho. Hoy en día se trabaja con una unidad criminalística, ¿sí? O sea, con un grupo de peritos. Ya no es más una ciencia única para un solo perito, sino que una unidad específica que va al lugar del hecho y trabajan una serie de especialistas. Un fotógrafo, uno planimétrico que hace los planos, uno que se dedica a los rastros, una persona, un perito químico, ¿sí? Y eventualmente un perito balístico o un perito accidentológico, de acuerdo al tipo de hecho que estamos investigando. O sea, ya no se trabaja más. El que hace de coordinador o gerencia esa unidad criminalística es el que va a hacer esa inspección ocular inicial y después va a repartir las actividades para que los demás peritos las complementen. Claro. O sea que es muy importante observar. Observar es la base de la investigación criminal. Porque toda investigación criminal, ¿a dónde comienza?
En el lugar del En el hecho, lugar del hecho. en el escenario criminal, no en las oficinas de la justicia o de la policía, sino donde ocurrió el hecho. ¿Sí? Vos sabés, Ricardo, que yo tuve la oportunidad de ver algunas clases de Roberto donde hacen un simulacro de trabajo de campo y cuando uno los mira da la sensación justamente de estas películas donde seguramente empieza a correr este protocolo de seguridad. Claro. Contame un poco de estos Bueno, elementos que utilizan. Hay una serie de protocolos que hay que mantener. Hay protocolos desde el punto de vista legal y hay protocolos desde el punto de vista laboral. O sea, desde el punto de vista legal nosotros tenemos que cumplir una serie de requisitos en el lugar del hecho. La documentación fotográfica o por video, el acta y toda la labor pericial debe estar presenciada por testigos. Para la ley argentina, 2 testigos deben presenciar todo el trabajo pericial. ¿Sí? Esa es la parte legal. La parte pericial, si vemos un par de diapositivas más adelante, vamos a ver cómo hay que trabajar. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que luego de esa inspección ocular inicial, ¿sí?, vamos a tener que observar, ¿sí?, como vemos en la diapositiva, luego registrar esos elementos. ¿Vieron ustedes esos cartelitos con números que se colocan en el lugar del hecho para darle un registro que va a estar acorde al acta que se va a realizar? Después clasificarlos, cuáles son balísticos, cuáles son de rastros, cuáles son del laboratorio químico, ¿sí? Después los recolectamos, los levantamos, de acuerdo también a otro protocolo, se envasan, se sellan, los contenedores son firmados por los testigos y por los peritos, y finalmente se envían al laboratorio con otro protocolo que se denomina cadena de custodia y que va a asegurar que ese elemento que se levantó en el escenario criminal sea el mismo que llegue al laboratorio para ser trabajado. Que no sea adulterado, digamos. Efectivamente, o que no se ha cambiado o que no se ha perdido. Me parece interesante en este punto hacer una diferenciación en lo que es un rastro, en lo que es una evidencia y lo que es una prueba. Se usan como sinónimos, pero desde el punto de vista criminalístico no lo son. Un rastro, un indicio, es lo que yo encuentro en el lugar del hecho. Un pelo, una vaina servida. Eso es un rastro. ¿Quién me va a lograr que ese rastro se transforme en una evidencia? El laboratorio. Las pruebas de laboratorio, específicamente hablando, me van a decir, sí, esto es un rastro de sangre humana, grupo A, B o 0, ¿sí? Pero me lo va a decir el laboratorio. Cuando el laboratorio me lo diga, ese rastro se va a transformar en una evidencia científicamente probada. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Uganda, en China, en Estados Unidos, en Argentina, voy a llegar al mismo resultado. Cuando esa evidencia ingresa al sumario judicial, se convierte en una prueba. Claro. Entonces tratemos de no usar evidencia en el lugar del hecho, porque ustedes me dirán, sí, bueno, pero es una pistola y el hombre tiene un disparo de arma de fuego, pero yo no sé si es la pistola con que se produjo ese disparo. Claro. Sí, yo eso noté que hay mucha prudencia en el momento de detallar o de escribir, donde por ahí hay un fajo de dinero, y los que más o menos habitualmente manipulamos el dinero, decimos, bueno, sí, es un fajo de dinero nacional, pesos argentinos, y cuando uno lee el acta dice supuestos, moneda, papel, porque moneda. Yo no sé si son falsos o no. Hasta que no llega al laboratorio, no efectivamente. Digamos, o sea, hasta que no llega al laboratorio y se hacen las pruebas específicas, no podemos decir que es dinero real. A lo mejor es dinero falso. Claro. ¿Sí? Para ir más o menos ya cerrando que estamos, porque la otra parte que me interesó es, o sea, por un lado era la seguridad desde el punto de vista, digamos, de las evidencias, y también se considera desde el personal. ¿Hay algún protocolo? Bueno, allí hay una serie de protocolos que deben cumplir el personal. Ustedes vieron que usan esos mamelucos blancos, ¿sí? Usan cubreboca, usan guantes, zapato especial. ¿Por qué? Porque tampoco el perito debe contaminar el lugar del hecho, ¿sí? No podemos permitirnos el lugar de agregar nosotros algo más. Nos tosemos accidentalmente en el lugar del hecho, estoy dejando mi ADN. ¿Sí? Toco,
esta mesa, aquí quedó mi huella digital. Claro. Y aparte quedó mi ADN de contacto. ¿Entiendes? Todo eso debe estar por dos razones. Primero, para no contaminar. Y segundo, para la seguridad del propio perito. Porque yo no sé si la mancha de sangre no tiene, la mancha esa no tiene algún tipo de enfermedad. El tema de bioseguridad, claro. Efectivamente, la Sí, bioseguridad sí. es importante. Y ni que hablar cuando digamos, el lugar es en la vía pública y en O en lugares tal vez contaminados. o marginales o complicados desde el punto de O vista con el cadáver en estado de descomposición. Bueno, eso también, claro. Que eso ya complica mucho más. Mucho más. Porque ya hay que usar máscara para Claro. poder entrar al lugar. O sea que todo esto también hay que tenerlo en cuenta, porque uno cree que todo es película y no es película. No. ¿Sí? No es película. Los tiempos tampoco son de las Tampoco. películas. Queremos Resuelven. descartar esa idea de que en media hora se resuelve el homicidio. No, en media hora no se resuelve el sería homicidio. imposible. Es mucho más complejo y tarda mucho más Mucho tiempo, más porque tiempo. hay que siempre evaluar las hipótesis, las Claro. distintas hipótesis que se pueden dar en un caso. Y eso lleva tiempo. Hay Sin que duda. probar la hipótesis. Sin duda. Mientras la hipótesis no se prueba, sigue siendo una hipótesis. Entonces entiende es importante. perfectamente. Si tengo un segundo más, quisiera por favor las dos últimas diapositivas que yo les mandé. Estas que están ahora en pantalla. Fíjense ustedes, dice, es más prudente proceder a excluir todas las posibilidades que optar por el más fácil camino de aceptar lo evidente. No es evidente algo, tengo que probarlo. Probarlo, claro. Y la otra diapositiva, que fíjense, es de un autor muy conocido, de el autor Sherlock Holmes. Es un error capital el teorizar antes de poseer los datos. Yo no puedo dar el dato de cómo fue este homicidio, cómo se desarrolló el hecho, si no lo puedo probar, claro. comprobar. Sí, pero yo tengo ahí, me parece que fue así, pero no sé si fue así. Claro. Científicamente tengo que probarlo. Claro. Por eso es que pusimos estas dos diapositivas para Como ir máximo, cerrando claro, exactamente. Clarísimo, este Roberto, momento. clarísimo, la verdad. Haces el cierre. Bueno, Sí, en principio deseo. quería agradecerte muchísimo por venir y justamente contarnos un poco de tu ciencia, que realmente que te conozco, tenés mucha experiencia, así que gracias por eso. Sí, con bastante docencia, así que años haciendo. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Otro programa de Escena del Crimen, seguramente estaremos preparando con Ricardo el próximo, con más información y actualización sobre la criminalística. Hasta el próximo programa, gracias.